Monty Peiró, ¿Qué pasa? buonasera. Buonasera. Buonasera o en Italia, como dicen, Buonasera. por la tarde. Por la tarde, buonasera. Buonasera ¿no? también, ¿qué significa? Buenas noches, buenas noches. Ah, buonasera es buenas noches. Claro, creo Vale, que vale. sí, yo qué sé, yo buongiorno por el día y Ah, buonasera por la buonasera. Y por la noche. tarde no hay nada especial. Supongo que sí, será, a ver, que lo busque. Buenas tardes. En italiano. Bueno, la verdad es que yo soy ese tipo de persona asquerosa. Buonasera, será un poco como... Buena Sí, tarde. y buena noche, pero es lo típico que buena noche no se dice, ¿sabes? Que es Ya. como para irte a dormir. Ah, vale, Yo vale. ese tipo de persona que yo llego a Italia y digo, bueno, yo hablando castellano, valenciano, francés y portugués, yo hablo italiano en 3 horas. Sí, Y luego, por lo que sea, no me termina de funcionar, pero yo me lanzo, ¿eh? tú te lanzas. Yo llego ahí, buongiorno, y me lío a inventármelo, a como lo que yo creo que es el italiano. Y no suele funcionar, o sea, no... No, claro que no, porque los italianos hablan su propio idioma Claro, y lo respetan. pero yo creo que es como que yo llego allí y digo, pues bueno, con lo que yo sé y a poquito que yo me fije, algunas cosas sí que me las pillan. O sea, de vez en cuando acierto alguna, aunque sea por probabilidad estadística. Es un poco de personaje de Aquí no hay quien viva, ¿eh? Sí, Eso. es un poco cuñada de los idiomas. Pero también te digo que hay una parte que es real. O sea, que al final las lenguas latinas, tío, pues, joder, algo pillas de aquí y de allá, ¿sabes? Sí. Siempre... También está lo opuesto, ¿no? Que es cuanto más idiomas latinos, ¿no? ¿Cómo se llama? Lenguas No sé. románicas. joder. Románicas, eso. Cuanto más lenguas románicas hablas, peor las hablas, ¿sabes? Porque Porque lo confundes todo, las ¿no? transferencias de una a Claro, otra son claro. fatales. Mm. Pero bueno, al margen de que yo llego ahí y me creo que hablo italiano y no, me ha flipado muchísimo Roma. Claro, es que Roma He es visto bastante guay. poquísimos gatos. Pues qué putada. O sea, iba con un hype de gatos que flipas y he visto 2 gatos. Pues yo vi un montón cuando fui. Ya, tío, no sé. Además venden un montón de merchandising de calendarios de Roma con gatos, fotos Claro. de Roma con gatos y yo no sé. No fuiste a las ruinas adecuadas. Se ve que no, tío. Fui a muchas ruinas, pero por lo que sea los gatos no estaban disponibles para mí. Perfecto, pues me alegro mucho de que te lo pasaras bien. Joder, me ha gustado que muchísimo. Es disfrutaras. una barbaridad. Y he comido... Qué bien se come, tío, y cómo mola comer bien, ¿eh? Sí, Es mola la bastante. hostia, joder. Pues fantástico, has llegado aquí, ya está todo bien. Sí. De hecho no hay que ponerse mascarilla ni nada ya. No hay que ponerse mascarilla. Vuelvo a sacar los pintalabios a saco Ujú. del cajón. Bien, Sí. sí que todo Está- fenomenal. Todo está bien. Yo Algo- estoy inmersa en un momento muy estresante, Lo sé, no paras de hacer cosas. de trabajo, pero no me voy a quejar porque son todo cosas que me gustan y me siento una persona afortunada. Estupendo. Pues si te parece, vamos a empezar. No Sí. sé que quieres añadir alguna cosa No. más. ¿No? No, está bien. Está todo fetén. Está todo bien. Pues avanti. Cosas que no. Que no, coño, que no. Excaliburcio, esta semana he visto un post de un señor. Y cuando Solo digo, uno. Y cuando digo un señor, quiero decir un guitarrista español que ha perdido la chaveta con todo el ¿Con? confinamiento. ¿Quién esta vez? Bueno, no lo voy a decir, pero creo que con estos Vale. datos es suficiente. Vale. Bueno, pues este señor es el típico, pero este post cuando lo vi es un post que hemos visto miles de veces, ¿no? Ujú. Que es un señor de estos que les gusta mucho criticar a las subvenciones de las feministas, que francamente no sé dónde están, porque a mí no me están llegando y yo creo que la merezco, que comparten un post de un vídeo de unas tías cantando una canción soez, ¿no? Ajá. Como no sé qué, cómeme el coño. Ah, vale, o no sí. somos... había otra también que era como, no somos amigas, nos comemos el coño. O sea, Mujeres cantando cosas soeces. o como Y- el me gusta ser una zorra de las Vulpes. Podría ser una. Podría ser, ¿no? ser. Y suceden 2 cosas. Uno es que ellos dicen que Irene Montero está dando subvenciones a esto, Ajá. cosa que no es verdad. Ojalá. Ojalá, pero no es verdad. Y 2 es la intolerancia que tienen estos señores a que las mujeres sean soeces, ¿no? Sí. Yo personalmente no soy muy fan de lo soez ni de lo escatológico, no es un humor, ni, en fin, no me identifico mucho, no me gusta. Pero existe el Chibi, existe Juanpa y la Raja, existen Sí, un sí, montón sí, de sí. grupos que sin ser como el Chibi y Juanpa incluyen lo escatológico y lo soez en sus letras y en sus espectáculos, que si existe Gigi Allen que se cagaba en el escenario, Sí. y estos hombres de esto nunca se han quejado. No, Pero ¿qué va? lo soez en las mujeres
les provoca una ira, no pueden soportar que una mujer haga algo que les desagrada. Sí. Que algo que está pensado para desagradar. Sí. Porque se sale tanto de lo que las mujeres tenemos que hacer, que es agradar, que no lo toleran y se les ve el plumero porque realmente no es que lo critiquen, no es que hagan una crítica como, pues no me hace gracia, no, es que les provoca ira. No soportan ver a una mujer que abiertamente decide desagradar. Sí. Me hace mucha gracia porque este mismo señor igual llega a Navidad y te canta el pichancico. Sí. No, estoy convencido. Juanpa y el Chivis han sido héroes. Han sido y héroes. Y lo siguen siendo para mucha gente. Sí, sí. Y me parece bien, quiero decir que fetén, a quien le guste, genial. Pero hay algo con lo soez y lo femenino que estas personas no toleran. Y no mola, es como una mancha. Los tíos lo vemos como ensuciar algo que es bonito sí, y cosas que es así. utilizar la feminidad para hacer cosas desagradables. Es algo que rompe tanto lo que se espera de las mujeres y lo tenemos tan a fuego que provoca unas reacciones terribles. Y bueno, y además no están recibiendo ninguna subvención, ¿vale? No, eso ya no es más ridículo. O sea, ya has hecho el ridículo, pero no hagas más el ridículo, Exacto. por favor. Ten un límite para, bueno, este señor en concreto, para hundirte en la este miseria. señor en concreto es increíble. Vale. Perfecto, pues mira, yo hay una cosa que me da mucha pena, que es esta seguridad de saber que no puedo involucrarme en multitud de escenas locales o tribus urbanas y demás movimientos culturales, ya sea porque no tengo tiempo real para meterme en ellos o porque simplemente no tengo el interés suficiente para entregarme por completo a nada demasiado específico, ¿no? Yo siempre he considerado que soy una persona que nunca me ha fascinado el tema de ir a muerte con una tribu urbana. Rollo, soy heavy, voy a saco, voy con greñas, voy todo de negro, tal, o soy emo, o soy tal. Nunca me ha ido, siempre he estado un poco en tierra de nadie. Entonces, a veces siento envidia porque cuando veo a gente que está muy a tope, por ejemplo, la subcultura de los tatus, a veces lo veo y siento como esa envidia de pertenecer. Sí, del componente identitario, que ¿no? bien que bien se lo pasan realmente todo el rato con tatus, siempre haciendo tal, van a galerías de tatus, bueno, todo el mundo de tatus, y digo, joder, me gustaría acercarme levemente, pero no tengo eso, y el saber que va a haber un montón de universos que no voy a poder ver nunca, me da como un poco de lástima. Yo lo entiendo porque yo soy un poco lo opuesto, yo o sea, como que me meto mucho en las cosas y yo, por ejemplo, mi identidad como heavy o como rockera ahora está un poco más diluida, pero sí que la sigo sintiendo como esa pertenencia. O por ejemplo con los tatus también, yo cuando empecé a hacerme tatus, o sea, yo no puedo evitar documentarme a saco de las cosas. Entonces me meto, me lo aprendo todo, me lo estudio todo y acabo... Claro, cuando algo lo investigas mucho o te metes mucho, lo acabas incorporando a tu identidad, evidentemente. Y a mí sí que me ha dado muchísima felicidad eso. Entonces entiendo que te dé pena. No creo que sea mejor ni peor, ¿eh? Creo que, yo tampoco lo creo, pero me da pena. sí que yo, por ejemplo, sí que siento la necesidad de involucrarme en determinadas cosas. Te puedo entender, pero no pasa nada. Tú eres muy guay. Soy muy guay, pero no tengo... Me haré mi propia tribu urbana. Claro. Y ya Excaliburcios. Soy Excaliburcio. ¿Quieres unirte? Pues sí, que seguramente me gustaría ser Excaliburcia. Mira, a mí me da muchísima rabia que eso me pasó en el aeropuerto a la ida, que es que había un montón de gente, y cuando digo gente quiero decir italianos, Qué asco. en el aeropuerto de Valencia sin mascarilla, en un momento en el que no solo era obligatorio, sino que evidentemente es un aeropuerto. Claro. Quiero decir, es un aeropuerto, es un sitio donde pasa gente todo el rato, de todo el mundo, gente que ha estado muy cerca en los aviones, bla, bla, bla. Muchísima gente sin mascarilla. Y me provoca una ira que flipas, no el hecho de la mascarilla en sí, no es un tema con la mascarilla. Es el tema de la gente que es incapaz de tener comportamientos destinados al bien común. Que hay una norma que nos jode a todos. Porque a mí también me socarra llevar mascarilla. A mí o sea, estoy hasta el coño de las mascarillas. Y tú decides saltártela porque esto contigo no va. Y además a la vista de todo el mundo. Sí. Que todo el mundo vea que tú decides deliberadamente saltarte esa norma que los demás estás viendo que están cumpliendo. Los mataría. Me provoca una ira cerval. Porque además hubo uno que se me sentó
en el mismo sofá, que hay unos sofás en el aeropuerto, a mi puto lado, a un Claro. centímetro de mí. Que es como, es que ya... Quiero decir, yo puedo entender que tú seas negacionista, que tú seas lo que te salga de los cojones, que estés harto, todo lo que tú quieras. Pero, por favor, no te sientes, o sea, ten la decencia de tener una excusa. No llevo mascarilla porque no estoy cerca de nadie. Vale. Ya. Es que, y me provoca una rabia. Ya te digo, no es un tema con la mascarilla en sí. Es un tema con el yo soy especial. Yo soy tan especial que las normas no van conmigo, porque yo no formo parte de esta masa. Los mataba, tío. La gente que no tiene el sentido de pertenencia a un grupo, o sea, el sentido de lo colectivo, me provoca una ira, la misma que le provoca a este señor de antes las mujeres oeces. Cierra la muralla para esta gente, Sí. total. Ahora serán felices porque ya no es obligatorio y podrán... En aeropuertos, supongo... Bueno, hay sitios en los que sí, en el transporte público sigue siendo obligatorio y tal, no sé en los aeropuertos, pero que en ese momento además era obligatorio. Es que de claro. verdad... Yo acabo de ir al Mercadona y creo que ya no es obligatorio en el Mercadona. No, me Y joder, sí se ha notado. Ahí la gente... No, y mola un montón. Quiero decir, y yo me alegro mucho de que no sea obligatoria ya en algunos sitios. Y Sí, yo hoy en mi ya va curro, siendo hora, sí. y yo hoy en mi curro me la he quitado, ¿sabes? Sí, perfectamente. Que no es un tema con la mascarilla. Sí, ya me parece bien que ya superemos esto. Es lo que tú Pero dices, si sí, hay sí. una norma en ese momento y la vamos a cumplir todos, te jodes, no eres especial, coño. Te jodes, gilipollas. Pues mira, a otra gente que yo también odio es a esta gente que nos vende que lo rebelde y lo combativo ahora sea decir que todas las opiniones son válidas y que todos los políticos son iguales y que la gente se busque la vida y trabaje 20 horas diarias. O sea, realmente se están intentando imponer la idea de que la equidistancia y la sumisión al poderoso es el nuevo punk. O sea, Ya, sí, esto es terrible. Esto es la verdadera rebeldía ahora, la tibieza. Porque eres un tibio, perdona que te diga. Si me estás diciendo todo el rato que todas las opiniones son válidas, respétame, cuando estás diciendo una puta gilipollez y tal, perdona, pero esto es de equidistante y de tibio. Y no mojarte en nada no es de ir de crack por Ya la no, vida. pero es que además, esto de que todas las opiniones son válidas, ¿en qué momento esta chorrada, esta gilipollez y esta estupidez de repente ya la estamos como normalizando? Claro que no son todas las opiniones válidas, Claro que ni no. y hay ideologías que no son respetables. O sea, y por suerte tenemos una cosa que se llama derechos humanos que Que nos pese a que guían. no es pese Sí. a que no es la perfección y los derechos humanos es un tema en el que hay mucho que hablar porque también hay mucho sesgo y mucha movida, pero es lo único que hemos encontrado más o menos para definir ciertas líneas rojas. Entonces, si tu opinión vulnera los derechos humanos, tu opinión ni es válida, ni es respetable, ni es una mierda. Y si tu opinión es que todas las opiniones son respetables, es la misma mierda. Sí, totalmente. Así que no vayas de crack y de que eres súper rebelde y nada, porque no eres más que un mierdas que quiere caso y punto. Que estamos hoy muy picaos, ¿no? Yo estoy muy picado, sí. ¿Qué nos está pasando? No, pero estoy bien. Ahora luego Ahora se nos rebajamos pasa, un poco. ahora claro recogemos que un poquito sí. de cable. Sí, 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 sí. Original to the man in the area. Bring you love for all the haters. Ajá. Listen. Movidas interesantes y datos mazo guays para crecer como persona o para fardar. Aprende cosas con Monty en todo mal. Aprende cosas con Monty, alright. Scali, ¿Qué pasa? una de las cosas que hice en Roma, como cualquier turista que va a Roma, fue visitar el Vaticano. Normal. Y bueno, más allá de dilemas morales y éticos, que no es el tema del que quiero hablar porque sería otro tema, que también sería muy interesante, la hipocresía de la Iglesia, la riqueza de la Iglesia en sí. El caso es que me surgieron un montón de dudas, un montón de preguntas, descubrí muchas curiosidades porque me puse a investigar, porque bueno, tú sabes que yo trabajo en tema de migraciones y entonces me surgían pues muchísimas preguntas, ¿no? En torno a este microestado teocrático que está metido en medio de la ciudad de Roma y bueno, pues me apetecía compartir algunas cosas que he aprendido A ver. para contextualizar pues unos pequeños datos que he sacado de internet. de Vamos a Wikipedia. aprender con Monty. Es el estado más pequeño del mundo y tiene 0,4 kilómetros de extensión. Fue fundado en 1929 y administrado por la Santa Sede. Cuenta con 800 ciudadanos y su lengua oficial es el latín. Que me encanta, ¿no? Como, Es o sea, una gracioso, lengua sí. muerta, tu lengua oficial, ya con eso me gusta.
En el mundo hay 43 microestados y 9 de ellos están en Europa. Un microestado es cuando tiene menos de 1 millón de habitantes. Andorra, Islandia, Liechtenstein, que como se pronuncie, que yo creo que no sabe nadie, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Montenegro, San Marino y el Vaticano. La primera cosa que me preocupa es el tema de la nacionalidad. Ujú. A mí el tema de la nacionalidad es un tema que me fascina. En la mayoría de países se otorga de 2 maneras, ¿vale? Hay más y hay muchos matices, pero por abreviar. Se otorga por el jus sanguini o por el jus soli, que son 2 términos del derecho romano que significan jus sanguini, derecho de sangre, o jus soli, derecho de suelo. Es decir, la nacionalidad se suele otorgar por sangre. En España, por ejemplo, es así. Es español el que es hijo de españoles. Y hay países que la otorgan por suelo. Es nacional de un país el que nace en ese país. sitio. Esto crea situaciones a veces curiosas porque me la voy a jugar, aunque quizá me equivoque, creo que es Perú. Perú tiene derecho de suelo, entonces es peruano el que nace en suelo peruano. Ajá. Pero en cambio es español el que es hijo de españoles. Por lo tanto, si un peruano tiene un hijo en España, no es español porque no es hijo de españoles y no es peruano porque no ha nacido en suelo peruano. Entonces se crea una situación de apatridia y como la apatridia es ilegal, pues en España se le da la nacionalidad. Pero, claro, ¿qué pasa con el Vaticano? En el Vaticano no nace gente, o al menos no de manera habitual, ni tampoco nadie es hijo de alguien que tiene la nacionalidad vaticana, porque sus nacionales son célibes o eso dicen, ¿no? ¿Cómo se soluciona esta cuestión? Pues la nacionalidad se obtiene por concesión, que es la única de este tipo. Obviamente, en España, por ejemplo, está la nacionalidad por residencia, que es la que se otorga después de a gente que no ha nacido aquí ni es hija de españoles, pero después de 10 años de residencia legal, o 2 en algunos casos, puedes obtener la nacionalidad. Pero esto no es por residencia, es por concesión, que es distinto. Y son ciudadanos de nacionalidad vaticana, algunos diplomáticos empleados en las nunciaturas, como las embajadas vaticanas de todo el mundo, y aquellas personas que ejercen funciones para el Estado de la ciudad. La nacionalidad vaticana se añade a la nacionalidad de origen y se pierde cuando estas personas dejan de ejercer estas funciones. ¿No te parece súper apasionante esto? Claro. Y, por supuesto, puede haber excepciones porque como el Papa es el rey, pues el Papa le da la nacionalidad a quien le sale del coño. Entonces, esa es la movida. Puede hacerte vaticana a ti si él quiere, si le caes guay. Sí. Hombre, el Papa puede hacer lo que quiera. Claro. Es un estado teocrático. O sea, la máxima autoridad es el Papa. Entonces él puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Antiguamente, los habitantes del Vaticano recibían la ciudadanía, la nacionalidad, de forma automática. Pero en 2011, con la reforma que hizo Benedicto XVI, esto cambió. Se adaptó este aspecto de la ley vaticana, que todavía se regía según los criterios de 1929, y pues ahora no se da por defecto a todos los que viven allí, sino solo a algunos. Otro temazo que flipé, que me parece muy loco, es el tema de la Guardia Suiza. Sí, son muy guays. O sea, la Guardia Suiza es un cuerpo militar encargado de la seguridad del Papa y de la Santa Sede. La Guardia Suiza, ¿qué dices? ¿Perdona? Bueno, aparte de que es el ejército profesional más pequeño del mundo, porque más o menos son 100 soldados, algunos datos. Este cuerpo fue creado oficialmente el 22 de enero de 1506 por el Papa Julio II, ¿vale? Quien unos meses antes había solicitado a los nobles de los cantones suizos un grupo de 150 valerosos hombres que pudieran defenderle de cuantos peligros le pudieran acechar, ¿vale? No los pidió suizos por ningún motivo, sino porque simplemente en ese momento eran los mercenarios más guays que había en esa época, ¿no? Capaces de hacer por dinero lo que ningún otro ejército del mundo podía hacer. El dinero y Suiza siempre se han llevado bien. Claro, y en las guerras de Borgoña pues tuvieron un papel muy importante, ¿vale? Porque hubo un saqueo en Roma que llevaron a cabo las tropas del emperador Carlos V en 1527 bajo el pontificado de Clemente VII, ¿vale? Y a pesar de ser un ejército tremendamente inferior, su fiereza hizo que el Papa pudiese escapar de la ira de los soldados del emperador, porque lo que hicieron fue como rodear al Papa, formaron un círculo alrededor de Clemente VII y lograron que se escapara por un pasaje que se llama el Passetto di Borgo, que conduce al castillo de Sant'Angelo, ¿vale? El capitán de la guardia, Caspar Roist, herido, buscó refugio en su casa, donde fue asesinado por soldados españoles delante de su esposa. Y en recuerdo de este día, cada 6 de mayo, que fue cuando pasó esto, se juran los nuevos cargos y toman posesión los ascendidos. O sea, como
digamos, como gratitud a la valentía que demostraron en aquel 6 de mayo de 1527, el Papa siempre va a contratar a guardias suizos. Muy Y los bien. requisitos son muy randoms, ¿vale? Su estado civil debe de ser soltero. Ah, Mínimo 1,74 de estatura. Edad entre 19 y 30. Poseedores de un título profesional o grado de secundaria. ujú, Tienen que ser católicos. claro. Tienen que ser suizos. Tienen que tener la nacionalidad suiza. Vale. Y haber cumplido una instrucción básica en las Fuerzas Armadas Suizas y haber obtenido certificados de buena conducta. Vale. Pueden casarse, ¿vale? Si prorrogan su enrolamiento 2 años más, no sé 2 años más de qué. Bueno, el caso es que si el Papa lo autoriza, o sea, si tú ya llevas ahí, porque creo que el mínimo son como 3 años o algo así. Entonces, si lo prorrogas, ya te dejan casarte si el Papa quiere. Y cobran 1.500 euros. ¿Ah, sí? ¿Solo? Sí. Sí, Pues sí, sí. tampoco Y van aprecian mucho. vestidos como unos auténticos circos. Sí. Porque es un tema Y ponerlo. van con una alabarda, ¿no? O algo así. Es súper. Van vestidos un poco de payaso. Sí. Una cosa un poco tal. un poco bufona la movida. Y según el diario suizo Sonntag Zeitung, aseguran que la Santa Sede está planteándose incorporar mujeres al cuerpo de la Guardia Suiza en 2027. Bueno, la modernidad, vamos, a tope. Cuidado, para 2027, Cuidado. igual. 2027, se igual. necesitan 5 años Pero de porque creo adaptación. que son como los 500 años de la movida esta de... Y se están esperando los 500 años, sí, ¿no? dice, ya para lo que queda, jolín, pues lo celebramos. Y luego otro tema Ujú. es que los cajeros de la banca vaticana Ujú. están en latín. También, Ah, claro. sí, qué Tú guapo. vas a sacar dinero y está en latín. Claro, todo está en latín, ¿no? Claro. En teoría, También es el italiano, la lengua oficial. me imagino. Pero la de verdad, Ujú. la que tal, es el latín. Y luego también la Ciudad del Vaticano tiene su propia selección de fútbol, compuesta principalmente por estos guardias suizos. Y que por cierto, me dijo una persona que no está escrito, pero que otro requisito no escrito es que sean guapos. Ah, sí. Eso se comenta. Por el Vaticano se comenta esto. Vale. Bueno, el caso es que la selección de fútbol la componen estos guardias suizos y también algunos miembros de la administración vaticana. No pertenece a la FIFA, pero sí que participan en algún que otro encuentro internacional. Bueno. No creo que sean muy buenos, Bueno, pero igual es uno de los equipos más tampoco estás guapos tú que para hay. criticar a ningún equipo de No, fútbol. la verdad es que no puedo criticar ya. Lejos ¿Y no queda mi ¿no has intención. planteado hacerte guardia suizo, tío? No me lo he planteado. Yo fui corriendo a hacer la prórroga de la mili, que yo aún tuve que pedirla, la Hostia, es prórroga. verdad. Siempre me he quedado con la duda de qué más tengo que hacer. O sea, No, ahora tengo ya. 40 años, me imagino que ya No no te tengo que van a hacer llamar nada. ahora. Pero me quedé así porque yo pedí la prórroga y luego justamente ahí ya Te pilló lo el- quitaron. Claro. Y ya como que se quedó un poco en terreno de nadie y yo siempre tuve como ese miedo a que A que cualquier volviera. día te llaman, ¿no? Sí, cualquier día me llaman. Me parece que eso ya ha pasado. ¿Tú estuviste en el Vaticano también? Yo estuve en el Vaticano también cuando fui a Roma y fue muy gracioso porque cada vez estábamos allí en la plaza y cada vez había más gente. Y cuando nos damos cuenta aparece el puto Papa móvil con el Ratzinger a bordo, saludando con la mano y nosotros flipando porque estábamos allí sin saber absolutamente nada y nos cruzamos con Hombre, el Papa. pero es que es lo típico. Quiero decir, en un estado de 0,4 kilómetros es que te encuentras a todo el mundo que vive allí y Claro. el Papa vive allí. El Papa vive allí, entonces incluso es raro, igual es raro no encontrarse con él, ¿no? Claro, yo no me Porque- lo encontré. Yo fui era Semana Santa, Viernes Santo o algo de eso. Y yo no entré a la basílica porque había una cola. Claro, dije, da igual, ya volveré a la basílica, vi los museos. Y no vi al Papa. Pero porque, claro, supongo que en Semana Santa el Papa tiene mucho curro, ¿no? Estará que no dará abasto el hombre, Claro. estará ahí O igual, haciendo sus cosas. No sé, me pasó una cosa curiosa, que es que quería identificar cuál era la ventana por la que se supone que sale el Papa, ¿no? Sí. Pero en mi cabeza, no sé por qué, he mezclado las imágenes del Papa saliendo por la ventana con Michael Jackson con sus sacando el hijos. bebé. Totalmente, En lo mi iba a decir. cabeza es como... Entonces Sí. era como que no identificaba la ventana y además algo en mi cabeza esperaba que saliera Michael Jackson con un bebé y dije como... no estoy entendiendo nada. No sé por qué sabía que lo ibas a decir, porque creo que no es algo que te pase a ti solo. Claro, supongo que el tema... Alguien en una ventana, todos evocamos al Papa Y a Michael Jackson con- sacando a su bebé. Sí. Totalmente cierto. No sé, eventos sociales Que han pop. sucedido en una ventana, claro. Eventos sociales pop. Y me llamó, flipé con el museo, me llamó mucho la atención. Claro, es un museo que es bastante pequeño.
O sea, me refiero, los museos son grandes, perdón, pero las habitaciones son muy pequeñas, las salas, porque claro, es un museo concebido como privado. Claro. Entonces, es muy incómodo, porque a poco que haya gente, y si algo hay, es gente, claro, no son estancias como el Louvre, como el Museo del Prado, como la Galería de los Uffizi, claro, son estancias diseñadas para que un papa y 2 cardenales o un papa y 3 guardias suizos estén allí. Entonces, es muy raro porque es un museo con muchísima movida y muy grande, hay muchas salas, pero cada sala es muy pequeña. Y me pareció muy curioso. Yo perdí las gafas allí. ¿Sí? Sí, llevaba mis gafas, pero como tengo pocas dioptrías, tengo la costumbre de estar quitándomelas siempre que puedo. Ya. Y no sé en qué momento me las quité, creo que para comer, porque comimos allí dentro, Ajá. y las perdí. Y ya el resto de Yo no comí viaje dentro le hice sin gafas. por una cuestión de no quiero dejar aquí mi dinero. Claro que no. ¿Pero está bueno o qué? No, era esto. Una barra de estas de coge cosas rápido, un sándwich en un plástico o cualquier cosa. Vale. No, era nada porquería. Bueno. Allí no comen bien los vaticanos. Bueno, yo imagino que los de nacionalidad vaticana sí lo harán. Sí que comerán bastante bien. Sí que comerán guay. Sí. Pues esto es todo lo que Pues hemos he aprendido traído. un montón de cosas del Vaticano. Nada, ya quien quiera ir, que ya sabe lo que tiene que hacer, aprender un poco de latín para Un poquito de aclararse. latín y ya está. Y ya está. Y fantástico, gracias Monty por haber traído esta sección. De nada. El cine con Scali, el cine con Scali, el cine con Excalibur, tío Ramón. Estás muy cinéfilo últimamente, Scali. Y Estoy eso mucho. me gusta, porque implica que estás volviendo a tus A mis raíces. y a tus orígenes. Y además a la gente le encanta que hables de cine y a mí también. Mira, no descubro nada ahora si digo que las sitcoms norteamericanas no han sido nunca revolucionarias. Ya I Love Lucy, en la década de los 50, inició un camino en la ficción televisiva que se centraba en la familia como eje alrededor del cual giraban diversas situaciones graciosas y malentendidos que acababan lógicamente con una moralina sobre el amor y el valor de la familia. Esto es un clásico. Aunque gran parte de su humor siempre ha descansado sobre cierta crítica a las tradiciones familiares y las distintas manías de sus componentes, sería iluso pensar que las sitcoms no han sido otra cosa que una propaganda elaborada del estilo de vida norteamericano y, por extensión, del liberalismo económico y conservadurismo político. Es un truco viejísimo, usar el humor para quitarle hierro a verdaderos problemas de la vida de las personas para normalizarlos, como problemas para pagar la hipoteca, que el padre no se acuerde de los cumpleaños de sus hijos, que la madre esté harta de cocinar y fregar todo el día sin mayores aspiraciones, que los niños no se sientan entendidos. Son temáticas recurrentes dentro de las sitcoms familiares que tienen un girito en la realidad bastante siniestro. Estas series han tenido muchísimo poder cultural y por su temática y tipo de humor han entrado muy fácil en los hogares de todo el mundo y han normalizado unas conductas ya de por sí muy estabilizadas, creando un bucle que se retroalimenta, ¿no? Pues dichas series se basan en la realidad y la realidad se ríe y dice, jajaja, si es que soy yo literal, y creo que eso tiene que acabar. Yo, Excaliburcio Ramón, vengo a exigir el cese de la sitcom norteamericana, que entreguen su racismo, su clasismo, su machismo y sus risas enlatadas Sobre todo y esto, por desaparezca. favor. El futuro no las necesita, al menos no como se están planteando actualmente. Hace pocos años se hablaba recurrentemente de cómo Friends había envejecido regular y cómo Ross era probablemente el personaje más odioso que jamás había existido. Cosa que, aunque a mí me parezca cierta, creo que es tremendamente injusta, pues creo que este es el caso de todas las series de este estilo, y al menos Friends tiene la excusa de haber empezado a emitirse antes del año 2000, no como otras que dieron sus últimos coletazos ya en esta década que acabamos de empezar. Total, sí, porque bueno, a mí me pasa, por ejemplo, con The Big Bang Theory, que yo cuando la empecé a ver, que estamos hablando del año 2008 o así, empecé yo, me pareció la hostia, creo que a todos nos gustó por un montón de cosas. Pero a partir de la cuarta temporada o quinta, o sea, es como que The Big Bang Theory empezó a envejecer mal muy pronto. Muy pronto, sí. O sea, fue como de repente un día abres los ojos y dices, pero esto a mí no me gusta. Sí, yo me imagino que tenía que ver con la inclusión de más mujeres en la serie, aparte de Penny,
que empezaron todas esas dinámicas un poco extrañas. Bueno, y la propia Penny. O sea, La propia Penny era un todo problema, estaba mal. sí. Lo que pasa es que yo creo que pilló un momento, o sea, como que apareció en el último estertor de lo que esa serie es. Efectivamente. Lo que esa serie es caducó enseguida y continuó emitiéndose 28.000 temporadas después. Aún así se dejaba ver porque a mí había cosas que me gustaban, ¿no? Es que hace risa. Y que el tema del friquismo, hay cosas que nunca se habían visto y joder, el personaje de Sheldon Cooper es un muy buen personaje por muchos motivos, tal. Tiene cosas muy graciosas, pero está todo esto que tú dices de fondo, de hostia. Probablemente me la están colando aquí. Big Bang Theory sea el último, sea el último ejemplo de todo esto que estoy comentando. Pero no quiero entrar a hablar ni del racismo, ni de la homofobia, ni transfobia, ni clasismo que desbordan estos productos culturales, ya que creo, y es verdad que creo que estas cosas van mejorando año tras año, algunas veces con más fortuna que otras, eso es verdad, pero hay un denominador común a todas ellas que se mantiene a través de las décadas sin inmutarse independientemente de lo rupturista y ácida que se nos venda una determinada ficción. Hablo, por supuesto, de la sacralización del matrimonio. En realidad he usado este concepto como podría haber dicho toxicidad de las relaciones heterosexuales o directamente machismo. Básicamente quiero atacar al clásico tropo del padre de familia lleno de taras y su mujer abnegada, harta de él, que le perdona siempre al final del capítulo. Qué horror, tío, es verdad. Y seguramente lo primero que pensemos todos al escuchar esto sea Los Simpson. Pero Homer y Marge no son más que la punta de lanza de un todo, pues todas las sitcoms familiares giran en torno a esta dinámica tóxica que es la total normalización de la ineptitud masculina. Total. Hay dos formas que tiene la ficción de elevar lo masculino hasta un altar y convertirlo en religión: la épica admirable y la burla cariñosa. Mientras que la primera la tenemos en el cine de acción y aventuras tradicional, la segunda la tenemos en las comedias, y no solo en las sitcoms. El truco es sencillo. En el formato cómico, la épica no funciona, por lo que renta muchísimo más coger a la figura masculina, mostrar sus múltiples defectos, pero perdonándoselos todos a través de una mujer llena de amor y empatía. Un padre de familia no es nadie sin su familia, suele ser la conclusión. Y esto obedece a un interés nada velado por vendernos el antes mencionado estilo de vida tradicional, no una verdadera crítica a las conductas tóxicas masculinas. No, al revés. De hecho, muchas veces funcionan como contracrítica al feminismo. O sea, es decir, el feminismo está diciendo que los hombres tienen que ser más empáticos o más cariñosos o mostrar sus emociones o simplemente hacerse cargo de sus hijos, y en esta serie se romantiza eso, y se muestra la parte de, bueno, es un padre ausente con sus hijos, no sabe ni cuándo cumplen años sus hijas, ni siquiera sabe muy bien cómo se llaman sus hijos, es un borracho, tal, pero se quieren. Sí. O sea, se quieren no porque es bueno en el fondo. Claro, pues, y además como que lo muestran como que gracias a que todos los miembros de la familia toleran y perdonan y aceptan, a veces incluso el maltrato directamente, la familia permanece unida y eso es un bien superior, que está por encima de las necesidades individuales de cada uno y por tanto vale la pena sacrificarte. Siempre se sacrifican los demás. Los demás, él no se sacrifica nunca. Por el bien de la familia. Y poner a la familia como por encima, yo creo que lo utilizan un poco para luchar contra estas nuevas ideas que se abren paso de, bueno, el amor no lo puede todo. Total. Ni lo es todo. De hecho, es como una exigencia a las mujeres, ¿no? Y en vez de quejarte, podrías hacer como esta mujer, esta esposa. Bueno, es que de hecho has dicho una palabra que es abnegada, que nunca jamás se ha escuchado en masculino. No. ¿Quién ha escuchado la palabra abnegado? Es muy rara, la verdad. Abnegado no existe. Porque abnegado en un tío sería un defecto. ¿Sabes? Total. Abnegado. Porque tengo aquí colgado. Pero mira, volvamos a Homer para centrarnos en un ejemplo que conocemos todos. Homer es una mierda de persona. Machista, racista, conservador, vago, egoísta, estúpido, poco empático, alcohólico y con poca higiene.
Pero los maravillosos guionistas de la serie lo convirtieron en alguien súper divertido, pues normalmente era un bufón que caía en las trampas que sus propios defectos le tendían. Muchos podrían pensar que Los Simpson era rompedora en este aspecto, pero nada más lejos que la realidad. La serie era rompedora porque era divertidísima, no porque planteara escenarios revolucionarios en sus planteamientos. Daba igual que Homer se comportara como un completo cretino durante todo el episodio. Al final allí estaba Marge para perdonarle, transmitiendo la idea de que en un matrimonio hay ciertas cosas que pasan y hay que vivir con ellas. Homer es un padre y un marido horrible, pero hace reír y eso es suficiente. Hay varios episodios en Los Simpson que tratan este tema en concreto con conclusiones horripilantes, donde Marge se enfada con razón, se va de casa, vive aventuras al Hotel May Louise y finalmente vuelve a casa porque sí, sin mayor explicación que como en casa no se está en ninguna parte. Cero reflexión por parte de Homer, nada. Y así es en mayor o menor medida toda la serie hasta el día de hoy. Que no nos engañemos, ya no ve nadie. Ya. Y esto pasó justo después en la considerada ultra revolucionaria Padre de Familia, que venía a decirnos que los Simpson eran moñas. Y en realidad tuvimos a Peter Griffin y a su mujer Lois teniendo exactamente la misma dinámica. Y luego Modern Family, que de moderna tiene más bien poco. Y hace 2 años acabó, como ya hemos hablado antes, Big Bang Theory, donde nadie está casado, pero todos siguen el mismo esquema de hombres mediocres, siendo mediocres, perdonados y amados por mujeres mucho más capaces que ellos. Que esto es muy importante. Ellas son siempre superiores, siempre son más inteligentes, más preparadas, pero sufren mucho más en la familia y se joden voluntariamente. Pero quizá el ejemplo más sangrante es la revolucionaria con mayúsculas Rick and Morty, donde se supone que para verla y disfrutarla tienes que tener un cerebro galaxia. Aquí nos encontramos a Jerry casado con Beth, siguiendo los mismos patrones de conducta, pero con una triple voltereta, ya que Beth sí le amenaza constantemente con el divorcio, sí le desprecia abiertamente, pero al final del capítulo o de la temporada acaban juntos de nuevo. Como diría la propia serie, esto es la misma mierda, pero con pasos extra. Y la cuenta sigue, pues es la piedra angular de las sitcoms, y ya no solo las norteamericanas. Este tropo ha traspasado fronteras y puedes encontrártelo en cualquier producción de cualquier país. No sé cómo va a ser el futuro de las sitcoms. Con el final de Big Bang Theory, como tú bien has mencionado, parece que las series de risas enlatadas basadas en que los tíos son torpes entrañables y las tías neuróticas controladoras también seguirán el mismo camino. Pero el poder de la institución familiar y el deseo de mantenerla inmaculada es muy grande y no nos engañemos. A todos nos gusta vernos reflejados en pantalla, reírnos de nuestros defectos y que al final nos perdonen y nos digan que no pasa nada por ser un egoísta de mierda, que tuvimos la suerte de casarnos con ellas y nunca jamás nos van a abandonar. Yo de verdad, como tú bien has dicho, fantásticamente, creo que Big Bang Theory ha marcado un punto y final. Quiero creerlo. Yo también. Al menos en el mainstream más puro. Pero es que no lo sé, porque en realidad yo quiero creer eso, pero luego por otra parte pienso que Big Bang Theory ha hecho muy bien una cosa, que es actualizar la parte de fuera, es decir, darle de repente unos temas que súper novedosos, que nunca se habían tocado, muy modernos, muy juveniles, muy tal, para seguir vendiendo la misma mierda de siempre. Y nos lo hemos tragado, porque en algún momento abrimos los ojos. Pero da igual, yo si pillo un capítulo lo veo. Claro, porque te ríes un montón. Sí, y porque han conseguido que en realidad no sea tan importante los valores que transmite en el fondo, porque los valores están de fondo, lo que está delante son buenas tramas, buenos guiones, buenos chistes, buenos personajes, ¿no? Entonces tragamos y no nos damos cuenta de que el proceso de enculturación de los valores es así como funciona. Es así de sigiloso. Y entonces creo que yo no sé hasta qué punto ha marcado un punto final o directamente lo que han encontrado es un nuevo vestido que ponerle a lo mismo de siempre para seguir perpetuando lo mismo de siempre. Porque además ya hemos visto cómo series o productos culturales creados desde el mismo capitalismo de siempre cooptan lo que tengan que cooptar. El feminismo, lo trans, cualquier cosa con tal de seguir perpetuando lo mismo de siempre y de seguir vendiéndonos lo mismo de siempre. Entonces,
Sí, No sé. Modern Family, por ejemplo, aportó la ausencia de risas enlatadas. Sí que usó un poco la fórmula de Office, que es que hablar a cámara directamente y tal. Sí que remodeló un poco eso, pero los valores siguen ahí. Entonces, no sé, a mí no me mola nada. Para mí es un must. O sea, yo si una serie o una película tiene este rollo, no me interesa en lo más mínimo porque ya sé por dónde va. Y no, es que hace mucho tiempo del Cosas de Casa. ¿Tú te acuerdas de Cosas de Casa? Sí, claro. Con Steve Urkel. Hombre, y todo claro. eso. Que es que se acababan abrazando toda la familia en cada final de cada episodio. Sí, pero porque yo creo que hay algo muy, muy estadounidense, ¿no? En esto de la familia. La familia. Y creo que ahora más que nunca la familia está siendo cuestionada y amenazada. Entonces creo que ahora más que nunca, Van a salir productos a saco para ahora esto. más que nunca van a seguir metiendo de fondo esa movida, porque ahora más que nunca la familia necesita refuerzos, creo yo, ¿eh? Creo. Veremos. También se consumen series de forma distinta. Antes las series famosas eran las que veías con la familia a las 9 de la noche tal, y ahora las series que triunfan son otras. Entonces, igual por ahí también palman un poco. Pero bueno, ya veremos. Siempre habrá algo. Ya veremos Siempre. qué pasa. Ya veremos En fin. cómo se reinventa el capitalismo para seguir vendiéndonos movidas. Siempre. Bueno, pero ¿esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? Que está diciendo puta. Me llama a mí sin ser nada de eso. Bueno, pero ¿esto qué es? ¡Me cago en todo un muerto, desgraciado! ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Hola, todo malers. Esta declamación está siendo grabada en el lugar de los hechos. De hecho, los llevo detrás. Estoy absolutamente en contra y necesito que la gente pare de colocar banderitas de España en los carros de los bebés. Por favor. O sea, yo lo de la bandera de España en la muñeca ya lo he superado. O sea, me parece genial. Porque además, Paco, o sea, cuando abras la boca en el segundo 0 se va a saber que eres facha. Pero bueno, si tú quieres anticiparlo, está súper bien. Porque además, pues es una buena criba, ¿no? Pero eso de poner en los carros de bebés la bandera de España, o sea, el bebé, ¿por qué tiene que ser facha de cuna? Pregunto. Además, no sabes el desarrollo ideológico de tu hijo, hija o hije. Entonces, ahórrale tener fotos de bebé facha. Bueno, yo desconocía completamente este fenómeno. Yo también lo desconocía, me he quedado flipando un poco. Sí, estoy bastante flipando. Pero oye, Claro, está mal en general etiquetar a tus hijos con cualquier cosa. pero sobre todo, ¿por qué? Quiero decir, es un carro de bebé. ¿Qué haces? La gente se está volviendo loquísima con el tema de la bandera. Aparte que, Pero loquísima. volviendo un poco, hilando a lo de antes, ¿no? Si tú eres español Ujú, y ese bebé es tuyo, sí. los españoles ya conocemos la legislación al respecto y sabemos que la nacionalidad se transmite de padres a hijos por la sangre, Sí. por el jus sanguini. Ujú. Ya está, no quiero decir, es Relájate. es Sí, completamente sí, redundante, es innecesario, ¿no? Esta etiquetación de la nacionalidad, que además ya lo pone en su DNI. Ya, no sé, banderitas. No sé, apuestos tatúa a tu hijo con una bandera de España también. Sí, o porque no le pones o sea, puestos a dar datos sobre administrativos sobre tu hijo, pues no sé, a lo mejor puedes poner en el carro también, yo qué sé, su número de DNI, se lo sacas y lo pones. O, ¿Los bebés tienen DNI? si quieres, sí. Si quieres, no es se lo obligatorio hasta los 12 años, pero hasta sí. los 12. Pero si por algún motivo, por ejemplo, vas a viajar con tu bebé o lo que sea, pues se lo sacas. Que es muy, Ya. es muy fuerte este tema, porque ya la primera vez que vi un DNI, claro, yo en mi curro eso sucede a menudo, sobre todo con personas extranjeras, tienen los NIEs, ¿no? O también pasa con españoles. Cuando ves un DNI con una foto de un bebé, es Claro. absurdísimo. Es raro, claro. Porque Es un bebé, es los un bebés. bebé Sí. random. Y ves algún Pero es- bebé muy feo que hay por ahí siempre. Pero es el mismo formato de foto de carnet, pero de un bebé. De un bebé, ya es raro. Y claro, es gracioso, siempre son graciosos. Sí. Esto me ha recordado que sí que hay, esto sí que es bastante particular, es bastante clásico de los forofos de fútbol, que sí que hacen socio a los bebés. Es verdad. Esto me recuerda un poco por ahí, Sí. esas ganas de Claro, pero de ser arrastrar. socio de un club al fin y al cabo es una elección. Y yo entiendo que ese padre diga, yo le hago ya, y así Claro. si él en un futuro decide seguir siendo del Betis, podrá vacilar de que es del Betis desde que nació. Ya. Pero la nacionalidad
A ellos les encanta vacilar de que son españoles. Sí, pero es que algo... todo el mundo es español. No sé, Sí, no ya, es... ya, es un... Claro, Todo el mundo aquí. estás vacilando de que tu hijo es español Bueno, el y hijo de de yo cual- también. O sea, Quiero decir... cualquier español que tenga un Sí. hijo lo tiene español. Mi gato es español también. Tu gato es español. O sea, es bastante español mi Sí, gato. sí. Entonces, igual estás presumiendo de cosas que no son tampoco muy destacables. Sí. En fin. Y aparte, luego sucede que luego les parece mal que la gente adquiera la nacionalidad española. Claro. Les parece fatal. Claro. Porque para ellos, de hecho... Es que para una cosa que han conseguido, que es ser españoles, pues les da rabia que venga otro de fuera y lo consiga también. Claro. El rollo es que es su Pues- único éxito en la vida, ser español. Ser español, pues bueno, en fin, un logro bastante poco Mediocre. Gracias, Clara, por advertirnos de que esto estaba sucediendo porque Sí. no teníamos ni idea. No le pongáis banderitas a los niños, por favor. Nos vamos una semana más aquí en Todo Mal. No sé por qué programa vamos ya, pero esta temporada además no hemos fallado ni uno. Que es el 31. Estamos siendo completamente eficientes. Y esa eficiencia, Mucho. Escaliburcio, merece una recompensa. Sí. Porque nuestro Patreon está bajando. Está bajando, es verdad. Está bajando. Y eso no puede ser. No puede ser porque... Estamos perdiendo el favor del Porque público. uno nunca quiere que su sueldo vaya a menos, ¿no? Y creo que es muy comprensible y es fácil de empatizar con esta cosa que nos está sucediendo. Entendemos, ¿eh? Entendemos que el que no pueda se dé de baja, todo eso lo entendemos, pero habrá que compensarlo Habrá que con compensar. nuevos Patreons, que aquí hay gente que lleva escuchando las 4 temporadas y no ha soltado ni un euro. Cariño, hazte Patreon un mes y te das de baja al mes siguiente y nos das 2 euros. Claro, que si no Porque- cojo y me voy. Porque Cojo y me voy. si es que yo no tengo dinero, vale, muy bien, pero 2 euros un mes nos puedes dar. Claro que Y al sí. otro te das de baja. Si cada oyente de Todo Mal nos diera 1 euro al mes, tú y yo, como las flores, pagaríamos todas nuestras deudas. Y eso es así. Pues así sí. que no hay excusas. No hay excusas. Regaladle a alguien una suscripción Claro, a Todo Mal. hostia, qué buena idea. Claro que sí. Haced Patreon a alguien. Claro que sí, es Hostia, qué súper bonito. bonito. Eso es súper bonito. Mira, el primero que le regale a alguien una suscripción a Todo Mal, o sea, un Patreon de Todo Mal, le vamos a mandar un regalo nosotros a él. Exacto. Le vamos a mandar un regalo, no sé. No sé, Pasa algo una- que valga menos de 2 pavos. No, no sé, ya veremos. Una chapa, un imán, una taza. Ah, bueno, de eso una tenemos, tarde, una sí. merienda con Todo Mal. Algo. Uy, no, calla. Bueno, yo te digo, eso es muy bonito, esto que has dicho. Sí. Y Venga, tengo va, muchas ganas animado. de que esto suceda. Sí. Así que os metéis en patreon.com/todomal y os hacéis Patreons, aunque sea por un mes. Preferimos que os hagáis de un mes a que llevéis aquí 4 años chupando del Exacto. bote sin haber soltado 1 euro. O se lo regaláis a vuestro amigo, amiga o amigue que sea fan de Todo Mal. Y nos vamos a ir ¿Con qué? una canción de un grupo valenciano que se llama Foxy, que me encanta. Su cantante es espectacular, es una banda muy joven, una banda reciente, y acaban de sacar pues su nuevo EP que se llama Roboto Mixed, que me parece un Uy, nombre me gusta. fantástico. La canción se llama Give It All y nos vamos a ir con Foxy y la semana que viene más. Y o peor.